En el vídeo anterior saltasteis al cuello por decir que ninguna mujer había hecho nada relevante en la historia de Shumatsu. Y teníais toda la razón del mundo. Me expresé mal. Gracias a un comentario de un suscriptor, gracias Joaquín, me di cuenta de que lo que realmente sentía era que a ninguna mujer se le ha dado importancia. Brunhild, por ejemplo, tuvo su momento de gloria al retar a los dioses y punto, se acabó. El resto de los momentos en los que aparece es siendo una espectadora más. Un personaje secundario que solo tiene que seleccionar un luchador de la humanidad para cada combate. Las valquirias, por ejemplo, tienen su papel. Sin ellas ni siquiera podrían luchar contra los dioses. Bueno, pero quitando la relación entre Raiden y su mujer Zota, y tampoco es que sea nada del otro mundo, a ninguna se le ha dado importancia. Y por mucho que os duela, para mí ni a la mamá de Raiden, ni a la de Jack, ni a Eva, ni a Afrodita se le da importancia, porque sí, los ejemplos eran irónicos. Lo que a mí me hubiese gustado era que el autor introdujese a mujeres en los propios combates, ya sean diosas o humanas, así que decidí investigar la historia de la humanidad para seleccionar a las 13 mejores humanas para enfrentarse a los dioses y dar mucha guerra. Si tuviera el papel de Brunhild, estoy segurísimo de que Lady Chillon sería la primera luchadora que elegiría. Puede que su nombre no te suene de mucho, pero ¿qué me dices si te enseño a este personaje? O a este otro. Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pues sin Chillon, ninguna de ellas podría haber existido. Me explico. Cuando uno de los amigos de esta mujer quería hacerse con el control de todo Japón, le encargó una importante misión: reclutar a mujeres como asesinas o espías, lo que dio lugar a las kunoichi o ninjas mujeres. Pero si ya existen los ninjas masculinos, ¿por qué no utilizar a alguno de ellos para luchar en el Ragnarok? Pues porque el método de combate que inventó esta señora podría sorprender a los dioses y mucho. Su principal estrategia era disfrazar a sus guerreras de monjas. De esta forma pasaban desapercibidos. Además, las enseñaba a pelear con armas que aparentaban ser objetos comunes. Así, cuando sus enemigos se confiasen, podrían atacarles sin respuesta alguna. Imaginaos que esta mujer, siendo la primera humana en combatir, tuviese la apariencia de ser muy débil. El dios con el que combatiese se podría confiar, podría pensar que Brunhild la estaba tomando el pelo, o tener misericordia por el poder tan bajo al que aspiraba la humanidad. En ese momento, Chillon se acercaría sigilosamente y sin que el dios fuese capaz de responderla, ganaría el combate. Me parece que esto sería un inicio para la obra espectacular, puesto que nos demuestra que la humanidad tiene muchísima astucia y que van a por todas. Además, que si alguien tiene que terminar un combate en segundos, esa debería de ser Chillon Mochizuki. Si alguna vez habéis escuchado hablar del arte marcial de la grulla o de la serpiente, es gracias a esta mujer. Jin Wing Chun creó una variante del Kung Fu que pasó de generación en generación. Podrás pensar que esta forma de pelear no será tan conocida y que tampoco es para tanto, pero ¿qué me dices si te cuento que Bruce Lee utilizaba este arte marcial? Imagina cuál sería la actuación del mismísimo Bruce Lee si le diesen la opción de pelear en el Ragnarok. Pues si la que lo termina haciendo es alguien con tanta creatividad como para fundar el arte que usa, el combate ganaría muchísima espectacularidad. Creo que sería uno de los combates más vistosos de la obra, ya que pudiéndose inventar un arte marcial desde cero, podría adaptarse al estilo de pelea de cualquier dios con el que pelease perfectamente. Aquí es donde empieza la fantasía de la obra. A Ada Byron, o Ada Lovelace, se la conoce como la pionera de la programación de computadores. Básicamente fue ella la que creó las bases para que ahora mismo podamos disfrutar de plataformas como YouTube, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo podría utilizar su conocimiento Ada en un combate contra un dios? Pues para que os hagáis una idea, Ada tuvo que utilizar esto para crear las bases de la programación. Y esto se utiliza hoy en día en las universidades para enseñar esas mismas bases. ¿Os imagináis lo que podría haber creado Ada si hubiese tenido los aparatos que tenemos ahora? Pues como Sasaki pudo entrenar sus habilidades después de muerto, Ada podría haber seguido investigando después de muerta, y cuando llegara su combate del Ragnarok utilizar todos sus inventos para hacer frente a un dios. Además, un punto a tener en cuenta es que de pequeñita Ada estuvo años estudiando a las moscas con un único objetivo. Tenía la obsesión de encontrar algo que permitiese volar a los humanos. Imaginad lo épico que sería que Ada después de muerta hubiese logrado concluir sus investigaciones y que un humano consiguiese volar antes que un dios. Esta pelea nos cambiaría por completo la visión del Ragnarok, dado que se supone que los dioses eran los encargados de hacer evolucionar a las especies, pero debido a su conocimiento los humanos estarían elevando tanto su poder que podrían obtener poderes dignos de dioses. Estoy seguro de que todo el mundo conoce su historia o ha oído hablar de ella. Si no has visto El exorcismo de Emily Rose, deberías ir a verla, porque Anneliese Michel es Emily Rose. Esta chica estuvo poseída, pero no por Satanás, o por lo menos no solo por él, sino que fue poseída por 6 demonios distintos. Estuvo varios años sufriendo las consecuencias de estas posesiones y aguantando la presión mediática de su tiempo, por lo que la resistencia de esta chica es muy grande. Este combate podría dar mucho que hablar, ya que si Satanás está en contra del dios cristiano, imaginaos lo furiosos que podrían encontrarse
enfrentarse 6 demonios si tuviesen que luchar contra un solo dios. Las ganas que tendrían de acabar con él serían inimaginables y podrían dotar a Nelis de un poder grandísimo. Además, sería curioso ver cómo un humano resiste los poderes que le otorgan los demonios. Sin importarles lo más mínimo lo que pudiese sufrir a Nelis, darían su 100% con tal de ganar el combate, y puede que ese nivel de poder no estuviese preparado para ser soportado por un humano, así que tendrán que equilibrar la balanza si no quieren quitarle la vida a Nelis antes de tiempo. Y pasamos de una persona poseída por el mismo Satanás a otra bendecida con el poder del dios cristiano. Lo curioso de Juana es que nunca se supo si su poder era real o estaba fingiendo. Ella era una campesina analfabeta francesa que afirmó haber tenido visiones de santos divinos. Estos se supone que le dijeron las claves para poder liberar a su país de la dominación inglesa. ¿Pero por qué digo se supone? Pues porque lo más interesante de su historia es que no se sabe si ella estuvo presente en las batallas de esa guerra. Los comandantes que estaban al mando afirman que no la permitieron acudir a ellas. Sin embargo, su testimonio dice que sí que estaba presente llevando un estandarte para animar a sus tropas. Este personaje podría ser muy interesante, ya que podría haber dos opciones: o bien que Juana sí que estuviese bendecida por algún poder divino, o que lo único que tuviese fuese suerte. Si el autor se decidiese por tomar la primera opción, los dioses podrían reconocer que Juana está utilizando el poder de algún dios, e intentarían averiguar qué dios es el que le está otorgando los poderes y por lo tanto está traicionando a su bando. Imaginad la situación en la que todos los dioses estuviesen de cacería por el Valhalla en busca del dios que estaba otorgando los poderes a Juana. Además, antes de que ella lograra acabar con su rival. Sería una batalla frenética. Además, si Juana solamente tenía suerte, podría ser una batalla bastante cómica, ya que me encantaría ver una situación en la que, por puras coincidencias, una simple campesina pueda hacer frente a un dios. Y quién sabe, quizá hasta podría terminar ganando. A no ser que de pequeño fueses un tipo muy duro, seguro que alguna vez has escuchado el nombre de Mulan. A lo mejor hasta has visto la película. Pues resulta que esta guerrera no existió de verdad, es una leyenda. Sin embargo, para crear este personaje se inspiraron en Fu Hao. Ella fue una de las 60 mujeres del emperador Budín, pero al contrario que las 59 restantes, ella decidió aprovechar su situación y convertirse en una de las militares más poderosas de todo China. Podríais pensar que el poder de Fu Hao residía en su ejército y que ella puede que no tuviese el poder necesario como para enfrentarse a un dios. Sin embargo, descubrieron en su tumba grandes hachas de guerra, por lo que también debería tener presencia en las batallas. Además, también se descubrió que realizaba sacrificios humanos a los dioses para que su ejército fuese favorecido en la batalla, por lo que este combate podría ser muy emocionante, ya que sería su primera pelea sin ningún apoyo divino y rivalizando a los que veneró durante toda su vida. Esta mujer aquí donde la veis es lo más parecido a Buda que tenemos en la humanidad. ¿Alcanzó la iluminación? No. ¿Fue princesa de un pueblo y dejó su posición para vivir de una manera más común? No. Entonces, ¿por qué se parece a Buda? Pues porque puede ver el futuro. Jen se hizo famosa por sus predicciones publicadas en periódicos. Entre otras cosas, predijo la muerte del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. No tenemos ni idea de por qué esta mujer pudo ver el futuro ni cómo lo hizo, pero está claro que sería una gran ventaja en un combate, ya sea contra un dios, contra un demonio o contra Son Goku. Si puedes ver el siguiente movimiento de tu rival, tienes muchísima ventaja. Conseguir dañar a su rival seguro que sería bastante más complicado, por lo que esta pelea sería un combate de resistencia a muerte. Para los que no sepáis de su existencia, Marie Curie fue una de las científicas mejor valoradas de la historia. Dedicó prácticamente toda su vida a la investigación de elementos radiactivos. Además, durante la Segunda Guerra Mundial intentó abastecer a los hospitales de unidades de rayos X para tratar a los heridos en la guerra. Debido a la gran exposición a la radiación durante toda su vida, sufrió una enfermedad con la que acabó muriendo. Sin embargo, esto nos deja clara una cosa: a pesar del peligro que corría durante sus investigaciones, su curiosidad no pudo frenarla, así que podemos suponer que el hecho de que se muriese y no corriese más peligro pudo ser hasta una especie de alivio para ella. Es decir, una vez muerta pudo seguir con sus investigaciones sin correr ningún peligro y saciar su curiosidad. Al igual que Ada Lovelace, en su pelea podría sorprendernos con alguno de sus descubrimientos. Además, sabemos que la radiación es capaz de producir mutaciones en el ADN de las personas, por lo que Marie puede ser una mutante, al igual que esta panda. Los poderes con los que nos podría sorprender en su combate podrían ser espectaculares. Estoy seguro de que ningún humano, ningún dios, ni nada que tenga vida puede dar tanto miedo como esta mujer. Nadie sabe los motivos que llevaron a la pequeña Elizabeth a cometer los actos atroces que realizó, porque creció en el seno de una familia poderosa y no debió tener ninguna dificultad. Sin embargo, cuando se casó y se fue a vivir al castillo de su marido, la vida de la pequeña Bathory cambió por completo. Su pareja pasaba mucho tiempo en el campo de batalla, por lo que la mayor parte de los días Elizabeth los pasaba en el castillo rodeada de sirvientes. Como se sentía sola, empezó a interesarse
interesarse por el mundo de la magia teniendo relación con brujos y hechiceros. Por si fuera poco, en ese momento Elizabeth empezó a torturar duramente, y cuando digo duramente es duramente, a todos sus sirvientes. Introducía agujas entre sus uñas, les echaba agua fría y les dejaba en la nieve mientras veía cómo morían congelados. Estoy convencido de que si Jack el Destripador es la cruda representación de la maldad humana, era porque no conocían a esta mujer. La creatividad que podría tener el autor con este personaje es infinita. A mí me encantaría escuchar una historia, aunque sepa que es inventada, de por qué Elizabeth cambió tan drásticamente. Además, la crueldad con la que actuaría en el Ragnarok nos dejaría con la boca abierta a más de uno. Si ha habido algún grupo en la historia que se caracterizaba por ser sumamente astuto, estos eran los piratas. No les importaba en absoluto lo que pudiesen suponer sus actos para la vida del resto de personas o de países, solamente miraban por su propio beneficio. Pues Anne Bonny tiene doble ración de astucia y le sudan 3 pares de patatas lo que los demás piensen de ella. ¿Por qué digo esto? Pues porque el mundo de la piratería estaba casi completamente formado por hombres. Y no es que ella lograse convertirse en una pirata y que sus compañeros, que debían de ser unos cabeza hueca, la respetasen, sino que logró convertirse en uno de los piratas más buscados de la historia. Este personaje podría engañar fácilmente a su rival y tenderle una emboscada preparada, tal y como lo hizo Jack. Además, el hecho de que actuase por su propio beneficio nos daría una imagen diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ya que a ella solo le importaría a ella misma y solo pelearía por divertirse. El personaje de Milunga sería un gran acierto si participara en el Ragnarok, ya que durante su vida demostró que la vida de los demás le importa más que la suya propia. En su juventud, su hermano pequeño recibe una carta que le obligaba a participar en una guerra, pero Savage, antes de tentar a la suerte y jugarse la vida de su hermano, prefirió jugarse la suya propia. Se cortó el pelo, se presentó en el ejército y se hizo pasar por él. Le gustó tanto combatir en la guerra que después se alistaría oficialmente en el ejército de su país, y estuvo presente en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, parece que lo que vio en esta última no le gustó en absoluto. Cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, fue invitada a un banquete con generales y oficiales nazis, pero era tal el rechazo que sentía hacia ellos que, a riesgo de saber las consecuencias de su decisión, se negó a ir. Esto provocó que la arrestaran y la llevaran a un campo de concentración, donde cumplió una condena de 10 meses hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Una vez que todo acabó, tomó la decisión de llevar una vida más común en su ciudad de origen sin llamar la atención, lo que nos puede dar una pista de que su participación en las guerras le provocó algún que otro trauma. De hecho, me gustaría tanto que Milunga participara en el Ragnarok porque es una persona que ha visto hacer muchísimas cosas horribles a la humanidad y que ella misma ha hecho, decidiendo si una persona debía morir o vivir en cuestión de segundos. Podría pensar que los dioses al principio tenían razón y que la raza humana no debería de seguir existiendo. Un conflicto de ideales muy, pero que muy interesante. Belle fue una mujer bastante conocida por no tener apenas escrúpulos y ni hablar de valores. No le importaba en absoluto ninguna vida que no fuese la suya, ni siquiera la de sus propios hijos. La historia de esta mujer es muy curiosa, ya que desde el principio podemos observar lo extremadamente cruel que era. Cuando era relativamente joven, se incendió el local que tenía junto a su marido, y con el dinero del seguro decidieron comprarse una casa a las afueras donde llevarían una vida más cómoda. El problema de ese pobre hombre es que no sabía que a Belle le llamó muchísimo la atención cómo la destrucción por completo de algo le podría traer tanto beneficio. El local se quemó entero y lo que suponía que era una tragedia a ella le alegró bastante, ya que cambió su forma de vida a mejor. Poco más tarde, su marido y 2 de sus hijos se murieron. Las autopsias determinaron que tenían colitis, una enfermedad con síntomas muy similares al envenenamiento. Curioso. Al poco tiempo, Belle se volvió a casar, esta vez con un noruego que ya tenía 2 hijas, pero como era de esperar, el pobre hombre y su hija pequeña murieron. La causa por la que se cree que ella mataba a todas estas personas era porque en todos los casos tenían un seguro en la que la beneficiaria era Belle, así que viendo cómo podía montar un negocio matando gente, decidió publicar anuncios en los periódicos buscando pareja. Obviamente, y como era de esperar, todos los que accedían acababan desaparecidos. Al final, la casa donde vivía se incendió, con todos sus integrantes dentro, incluida ella. Aunque algo demasiado intrigante es que los vecinos nunca reconocieron que el cadáver fuese de ella, es decir, decían que no se parecían en nada, por lo que otra vez más puede que Belle burlase a las autoridades y se fuese a vivir otra vida repleta de dinero y sola. Belle tiene todas las papeletas para ser la traidora de la humanidad. No estoy hablando de que vaya en contra de la humanidad porque quiera que se extinga, como el caso de Milunga, sino que al ver que puede que los dioses tengan favores con ella si traiciona a su bando, miraría más por su propio ombligo que por el resto de la especie.
este para mí sería el mejor personaje que podría tener esta obra. Pero para saber por qué sería tan bueno necesito que entendáis su historia antes. Ana Frank fue la hija pequeña de una familia judía. Cuando Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial, la familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam. Ana solo tenía 10 años y tuvo que apuntarse a un liceo judío y dejar atrás a sus compañeros por orden de los nazis. Pero esto no era nada comparado con el futuro que le esperaba. Otto, su padre, había estado preparando un plan de emergencia y cuando la hermana de Ana fue contactada para trasladarla a un campo de concentración, lo llevó a cabo. Simularon una huida del país, dejando su casa patas arriba. Sin embargo, lo que realmente hicieron fue esconderse en una pequeña casa que se situaba detrás del despacho de Otto. La puerta estaba escondida detrás de una estantería, de modo que, aunque los nazis entraran al despacho, no podrían encontrarles. Ana, siendo tan solo una niña, tuvo que soportar estar encerrada en la misma habitación durante 2 años. Además, tenía que soportar el miedo de que los nazis les encontraran, ya que sabía que si lo hacían supondría la muerte de todos ellos. Por lástima, al final fueron descubiertos y toda la familia, excepto el padre, falleció en los campos de concentración. Si creéis que sería de las peores batallas del Ragnarok, estáis muy equivocados, y os voy a decir el motivo principal por el que creo que sería la más emocionante de todas. Imaginad por favor cómo sería la pelea entre Ana y un dios. Ana pasó toda su infancia encerrada por miedo a morir, por lo que podemos suponer que cuando viese a su rival sentiría miedo y querría huir, y puede que lo consiguiese y que lograra esconderse. Además, imaginad la presión que debería de soportar Ana al ver que toda la humanidad depende de ella, que es tan solo una niña. Aún así, mientras el dios intentara averiguar dónde se encontraba, puede que tuviese una reflexión digna de Shumatsu no Valkyrie. Podría hacer una comparación entre sus dos mayores miedos, los nazis y los dioses. Ambos querían exterminar toda una especie solamente porque dicen que no son dignos de existir. Sin embargo, Ana podría acabar hartándose de esa situación e intentaría elaborar un plan con el que acabar con el dios y lograr salvar a toda la raza humana. Imaginad la emoción que se tiene que sentir al ver como una niña que lleva toda su vida escondiéndose de alguien saca fuerzas de donde no se puede imaginar y acaba con la vida de un dios. Es más, Ana sería una representación increíble del espíritu de la humanidad, el no rendirse nunca, el aferrarse a la más mínima posibilidad de sobrevivir y sobre todo el dejarle claro a los dioses que a pesar de que ellos piensen que son una raza superior, los humanos no tienen nada que envidiar de ellos. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.